Bueno, ahora sí empezamos. Muy buenos días a todos. A nombre de Elsevier, empresa de análisis de información global en la ciencia y en la salud, les damos la bienvenida a una nueva sesión de Elsevier Bienestar. El programa de Elsevier Bienestar está pensado y diseñado para ustedes y para sus familias, dándoles contenido de interés en estos momentos de resguardo. El día de hoy vamos a presentarles el tema de una nueva realidad, el mundo post-COVID-19. Este tema va a ser presentado por la doctora Andrea Domínguez Barbosa, quien es médico cirujano y maestra en nutrición clínica en la Universidad de Anáhuac. Es un honor para mí presentarles a la doctora y este tema es de gran interés para todos. Antes de cederle la palabra, les voy a mencionar algunos detalles de la dinámica de esta sesión. Durante la sesión, el chat va a estar bloqueado y todos los comentarios y preguntas van a estar direccionados hacia mí. Yo voy a filtrar las preguntas y se las voy a pasar a la doctora Andrea. Los micrófonos van a estar apagados y les pedimos que también apaguen sus cámaras durante esta sesión, por favor. Durante la sesión los invitamos que por favor sí hagan preguntas para que yo con tiempo pueda enviárselas a la doctora y así ella pueda dedicarle unos minutos al final para responder todas sus preguntas. Esta sesión está siendo grabada y se va a subir al canal de YouTube de Elsevier. Toda esta información de la grabación del certificado de asistencia que les vamos a dar se va a enviar por correo, ¿vale? El correo se les va a enviar en el transcurso del día, por si tienen preguntas, también por ahí pueden hacerlas. Y las preguntas adicionales que no les podamos responder, se las vamos a responder también por correo, para que pues todo el mundo tenga una respuesta de este tema tan interesante. Y ahora sí, sin agregar más, le cedo la palabra a la doctora Andrea Domínguez. Muchas gracias, Melita. Muchas gracias a Elsevier por la invitación. Mi nombre, como ya me presentó Melita, soy Andrea Domínguez. Soy médico, egresado de la Universidad de Anáhuac, una especialidad en nutrición clínica y tengo un posgrado en salud pública y epidemiología por el Instituto Karolinska en Suecia. Pues en vísperas de una nueva realidad, que es lo que nos espera el mundo después de haber sufrido esta pandemia, tenemos también mucha incertidumbre, acompañado por supuesto de ansiedad, de varios temores, de varios tipos, y no es para menos. La presentación que van a ver es básicamente un compendio de información de expertos, de información también expertos en fenómenos globales, no necesariamente o exclusivamente en torno a la medicina, pero sí en torno a la globalización, en torno a los cambios que se esperan y se pronostican o se predicen. De tal forma que pues ustedes actualmente, como la mayoría de la gente con la que podemos convivir de alguna manera remota en la actual pandemia, pues nos inundan varios sentimientos, nos inundan también varias emociones, pero muchas de ellas están, por supuesto, acompañadas de una realidad que es inminente, de cuestiones que son detonadas por el país en el que vivimos o por las circunstancias en las que nos encontramos antes de entrar en la cuarentena y cómo vamos a salir. Sin duda, tenemos eventos de tipo económico que están sucediendo y que ya no son algo que va a suceder, sino es algo que está ocurriendo. Eventos también de tipo de inestabilidad entre gobiernos que pueden suceder también en cuestiones de crisis, en situaciones de crisis entre naciones. También, por supuesto, el efecto que tiene en la salud mental de la población
sin duda hace que esto sea algo mucho más catastrófico y que se sume a la incertidumbre, pero sobre todo sume a los efectos y los deterioros que pueda tener una población a corto, mediano y a largo plazo una crisis como lo es una pandemia. Entonces, a través de esta presentación que les he preparado, vamos a tocar un poquito, ahorita quiero hacer un breve repaso, si me lo permiten, de los momentos más importantes que nos llevaron hasta aquí, hasta donde nos encontramos actualmente. ¿Qué sucedió? ¿Qué estaba sucediendo antes en el mundo y cómo nos encontramos actualmente? ¿Qué números estamos teniendo hoy por hoy? Y un poquito tocar el tema de estamos en una pandemia que está en curso, pero ya se está hablando de un regreso a laboral y a la nueva realidad. ¿Cómo nos encontramos? ¿Cómo nos sabe eso? ¿Cómo nos sienta eso en todos los aspectos? No nada más como prestadores de servicios de la salud, sino también en muchos sentidos, como familiares, como empresarios, como gente, servidores públicos, pero también como la persona que vive al día, como la persona que no tiene una protección que lo pueda arropar y lo pueda acompañar más tiempo en una cuarentena. Y por último, hablaremos un poco de las predicciones, esto que les decía yo, un compendio de expertos que, es un resumen más bien de lo que expertos opinan que puede suceder en el corto, mediano y largo plazo después de que salgamos o a partir del desconfinamiento. Esa es la realidad. Entonces, si me lo permiten, vamos a empezar con el primer segmento, que es cómo llegamos hasta aquí. Y bueno, un repaso muy breve, les recuerdo, en diciembre de 2019, existe aún todavía, no es algo que se haya disipado, es algo que parece diluido, obviamente, por la pandemia. Muchos temas aparecen como en segundo o tercer plano por la pandemia, pero les recuerdo que en diciembre había una tensión que existe actualmente también entre Irak, Irán y Estados Unidos, pero sobre todo entre Irán y Estados Unidos, ¿no? Lo último sucedido en las últimas semanas de diciembre en el mundo era que inclusive había manifestaciones, protestas muy agresivas, muy violentas hacia Estados Unidos en Teherán, en la capital de Irán, pero también había mucho resentimiento por parte de Estados Unidos hacia Irán. Y bueno, toda la tensión, no solo política, sino también comercial que esto llevaba. No sabíamos y no sabemos si esto podía haber detonado o podría detonar en una siguiente guerra. Paralelo a esto, les recuerdo que estábamos y estamos viviendo extremos climáticos tremendos, secundarios también a la catarsis ambiental que está sufriendo por el deterioro del mundo per se. Tenemos incendios forestales en Australia, tuvimos también tormentas invernales inesperadas en algunas de las ciudades más importantes de Norteamérica, y en lo que es el cinturón, en el trópico, tuvimos eventos también como son naturales, como los huracanes, el huracán Dorian, que fue algo que pegó muy fuertemente en Bahamas y toda la parte de ahí. Entonces, esto es un poco para recordarnos cómo estábamos en diciembre, porque ahorita que estamos en el confinamiento, pues solo es COVID, y es importante tomar, yo creo, 2 pasos atrás y tomar una perspectiva de cómo estábamos en ese momento, porque es parte también de a donde quiero llevar esta plática hacia el final de la misma, decirles algo que expreso, me permito expresar a título personal, pero también que creo que es aplicable para muchos. Les he resumido brevemente una línea del tiempo. Por supuesto, he obviado cosas
muchos eventos, no por ello no son importantes, es simplemente para no hacer muy extensa esta presentación, y solo me he permitido poner los que he considerado más importantes para fines de esta plática. Recordemos que el 31 de diciembre de 2019, en Wuhan, una provincia en Hubei, en China, notifica por primera vez a la Organización Mundial de la Salud de ciertos casos de neumonía de origen desconocido. Aquí hay mucha controversia porque si bien se habla de que desde el 13 de diciembre o inclusive días antes ya había existido este brote y no lo reportó a tiempo, es algo que se le recrimina un poco a la OMS, pero por no exigírselo a China y a China misma en su momento. El 5 de enero es cuando se identifica el agente causal de esta neumonía, de este cuadro de neumonía, y es un patógeno, es un virus de la familia de los coronavirus. El 11 de enero se reporta la primera muerte por coronavirus en Wuhan, este masculino de 61 años, y en ese lapso, hasta el 13 de enero, China entonces publica la secuencia genética de este nuevo coronavirus, SARS-CoV-2, ¿ok? Recordemos que es un nuevo coronavirus de la familia de los coronavirus, como he dicho anteriormente. Tenemos SARS-CoV-1, que fue el causante de un brote en 2002-2003, y tenemos también, que es primo hermano genéticamente hablando, del virus MERS, que es del Medio Oriente, y que también en algún momento produjo un brote epidémico. De ahí nos vamos al 20 de enero, en donde se confirman los primeros casos fuera de China, que son en Tailandia. Y el 21 de enero es cuando se reporta el primer caso en Estados Unidos, en Washington State. Bien, ¿qué sucede entre enero y febrero? Bueno, pues Wuhan entra en cuarentena para casi finales de enero y el penúltimo día de enero, la OMS declara como epidemia, declara más bien el brote como una emergencia de salud pública global, con más de 9,000 casos reportados en el mundo y 18 naciones afectadas. ¿Ok? Nos vamos al siguiente mes, que es febrero, el 2 de febrero, entonces China se reporta la primera muerte por esta infección fuera de China. Esto es importante porque el doctor Li Wenliang en Wuhan fue el médico, recordemos en el auditorio quien me esté escuchando, pues recordará que este médico fue el que notificó y advirtió sobre la existencia de un nuevo coronavirus y de su peligro. Y pues fue recriminado, fue tachado, inclusive fue en su momento condenado, pero ahora es un líder nacional, es básicamente, se le ha homenajeado por su intento notificar a las autoridades, sobre todo a la población, del peligro en el que se veía venir, ¿no? Muere el doctor en Wuhan, obviamente víctima de COVID, y es entonces en estas fechas que se le da el nombre oficial de COVID-19 por sus siglas de coronavirus, virus, enfermedad en inglés. La D es de disease. Del 14 al 20 de febrero se reporta el primer caso en África, en Egipto, y la primera muerte en Corea del Sur y en Francia. En febrero, entre febrero y marzo, a finales de febrero, es el 27 de febrero, de hecho días antes, pero oficialmente el 27 de febrero, México reporta el primer caso de COVID en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Y para finales de febrero, Estados Unidos reporta su primer fallecimiento por COVID-19. El 11 de marzo, la Organización Mundial de la Salud declara la enfermedad como una pandemia oficialmente, y el 13 de marzo, Europa es cuando se convierte en el epicentro, inclusive rebasando, por supuesto, a China en este sentido. El 19 de marzo, México reporta su primer deceso por COVID y China ya no reporta nuevos casos. Esto es importante porque en un periodo aproximadamente de 3 meses, un poco más de 3 meses,
quizá China empieza aparentemente hasta aquí, empieza a llegar a su meseta, a su pico máximo de su curva epidémica. El 21 de marzo, Nueva York se convierte en la ciudad más afectada de los Estados Unidos. Estados Unidos rebasa a China en el número de casos confirmados y México, el 23 de marzo, inicia su jornada de sana distancia, que, por cierto, está a punto de terminar. Y bueno, por último en esta diapositiva, ¿qué sucede en los últimos de marzo para la actualidad? Bueno, pues tenemos que México entre el 25 y 29 de marzo específicamente entra en fase 2. Wuhan empieza la reapertura, sobre todo de medios de transporte como son los trenes subterráneos y algunos trenes que van a distancias muy largas. Y Moscú anuncia una cuarentena estricta que también se está viendo muy afectada. El 1 de abril, España anuncia su más alto pico de mortalidad por casos por COVID. El 21 de abril, México entra en fase 3 con un rápido ascenso o ascenso rápido. Singapur, China y Corea refuerzan medidas de restricción porque aparentemente hay posibles rebrotes. Empieza a haber el caso de 61 casos en Corea del Sur de rebrotes y obviamente por el miedo se convierte nuevamente en medidas más estrictas. En Estados Unidos empieza a haber manifestaciones presenciales externas debido al confinamiento. Esto empieza a ser terrible porque obviamente se suman a teorías conspiracionistas y demás, y la gente duda de la existencia de este virus y se empiezan a manifestar, entonces rompen la cuarentena y bueno, esto es algo muy nocivo, ¿no? El 1 de mayo, los laboratorios Gilead anuncian que le están dando mucha velocidad al proceso ante la Food and Drug Administration para autorizar el fármaco Remdesivir, sobre todo no solo paralelo a las pruebas que se empiezan, sino también a que pueda ser utilizado en algunos lugares. Y vemos obviamente el desenlace. Aquí en la Ciudad de México y obviamente en nuestro país, el 18 de mayo, la COFEPRIS, que es, digamos, nuestro FDA nacional, autoriza 3 pruebas serológicas. Una es unos laboratorios Abbott y los otros 2 son laboratorios asiáticos. Y es entonces que en estas últimas fechas se empieza a planear el retorno a nuestra nueva realidad. Ahora, estamos los que hemos tenido oportunidad de seguir esta pandemia más de cerca, sabemos que los casos siguen estando a la alza, que aparentemente es muy cuestionable el tema de si estamos llegando al pico de nuestra curva epidémica en México o si estamos lejos de estar. Con esta incertidumbre de por medio y por el otro lado la presión que se crea a partir de las necesidades económicas, porque entendamos, no solo en México, en naciones inclusive con menos diferencias o inequidades en riquezas, con una distribución de los salarios mucho más equitativo, es muy difícil mantener completamente paralizado una nación completa por tanto tiempo. Entonces, la presión económica empieza a ser mucho más fuerte, tomando en cuenta que no hemos llegado, aparentemente no hemos llegado o estamos por llegar apenas a este pico epidémico. Entonces, esta incertidumbre, este choque, este encuentro entre 2 fenómenos que sin duda alguna son de gran importancia, uno, para la sobrevivencia física, personal, biológica, pero el otro también, ¿cómo me voy a sostener? ¿Cómo voy a sobrevivir si es que me salvo y no soy de los casos fatales de COVID? Sin duda alguna, este encuentro, esta confrontación de sentimientos, más sumado a el efecto del confinamiento, la cuarentena, este efecto que nos da, somos seres sociales, este efecto que nos da el aislamiento, que aunque sea por una cuestión obviamente sanitaria y de seguridad,
no deja de afectarnos psicológicamente. Entonces, todo suma para la salud mental que estamos actualmente teniendo de manera general, pero sobre todo esta incertidumbre en la toma de decisiones aparentemente parece no estar ayudando tampoco a tranquilizarnos, y lo que se ha prestado mucho es a tomar decisiones de manera unitaria de acuerdo a la información que se tiene, y eso no necesariamente es algo sano o correcto en un sentido ni ético ni estrictamente hablando saludable. ¿Por qué? Porque pues la información que se tiene actualmente en las redes, inclusive lo que se puede encontrar en fuentes institucionales fidedignas, se desdice de semana a semana. A veces al ser una enfermedad nueva, obviamente surge información nueva y estamos estudiándola conforme va surgiendo, y hoy podemos decir algo que puede cambiar la próxima semana, y estos inciertos pueden transmitirse ante la comunidad como, pues obviamente no saben qué decir o realmente no saben cuál es el efecto que vamos a tener. Entonces, sin duda alguna, esto es algo que he estado sumando, y me atreví a ponerlo en esta diapositiva porque quise representar gráficamente 3 de los pilares importantes por los cuales creo que nos estamos sintiendo como nos estamos sintiendo de manera general, porque es algo que podemos, inclusive, si lo hacemos mucho más consciente, vamos a poder trabajar mucho más fácil con ello. Bien, pues, ¿qué números vamos a estar hablando? ¿De qué números vamos a estar hablando si vamos a estar hablando ahorita de la pandemia en curso? Bueno, pues básicamente son los números que tenemos oficiales y los que seguramente muchos de ustedes han seguido. Por un lado tenemos los números de la Universidad de Johns Hopkins, de la Facultad de Ingeniería, que todos seguramente lo han seguido. Tenemos estos números al día de hoy, 29 de mayo, ¿no? Entonces tenemos un número de casos confirmados que está a punto de alcanzar los 6 millones y un número de muertes nada despreciable, más de 350,000 personas fallecidas. Un total de recuperados muy bueno de casi 2.5 millones de personas. Y aquí es importante recordar algo. Entre mayor tenemos un número de casos confirmados, independientemente de lo lamentable que pueda ser el número de muertes, nuestra tasa de letalidad se puede ver disminuida. Recordemos que para calcular la letalidad tenemos que tener un número de muertes entre una división entre el número de casos confirmados. La tasa de letalidad nos permite ver cómo está afectando este nuevo patógeno a nuestra población, y en efecto no es comparable una tasa de letalidad entre países. ¿Por qué? Porque la tasa de letalidad va a depender mucho de cómo está distribuida, cuál es la densidad de población de los países, y por supuesto va a tener mucho que ver con también cómo se está llevando a cabo la confirmación de los casos. Entonces, tomando en cuenta que esto está basándose en la mayoría de ellos en casos diagnosticados con prueba en reacción en cadena de la polimerasa, tenemos una letalidad aparentemente mundial de 6.2%. Si nos vamos a nuestro país, tenemos un 11.1%. Tenemos al día de hoy, por las últimas cifras del día de ayer, tenemos más de 9,000 muertes y tenemos más de 80,000 casos confirmados. Ahora, si tuviéramos, por supuesto, la posibilidad de tener un número más elevado en los casos confirmados oficialmente, por supuesto, nuestra tasa de letalidad se vería todavía disminuida aún más, puesto que el denominador en nuestra fracción sería mucho mayor. Entonces, este 11.1% muy probablemente es mucho menor y se acerca mucho más a este 6.2%. ¿Cuánto más? No lo sabemos. Tenemos un número de casos reportados mayor a 55,000, 56,000,
Y bueno, aquí les quise poner de la fuente oficial que nos da nuestra Secretaría de Salud en la Ciudad de México, aquí en México, cómo es la distribución de estas muertes. ¿A qué se debe? Porque creo que es parte de la estadística descriptiva que debemos de contemplar, que sé que muchos de ustedes la tienen ya muy presente, las personas mayormente afectadas en estos casos de fatalidad han sido personas con enfermedades crónico-degenerativas o bien que tienen un estilo de vida no saludable, como es el tabaquismo, y por ende también tienen una enfermedad crónica, de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y también tenemos una mayor distribución en hombres y mujeres. Esto dará mucho pie para estudiar a posteriori cómo es que esta distribución es mayor en hombres y qué es lo que ocurre en la comunidad masculina, que es aparentemente mayormente afectada por SARS-CoV-2. Aquí me he permitido traerles la gráfica que se nos comparte, igualmente oficialmente por autoridades en salud en nuestro país, sobre aparentemente cómo es la distribución. Tenemos hombres, mujeres, las mujeres están en este rojo más oscuro, los hombres son los que tienen un rojo más claro. Tenemos un número de casos acumulados confirmados y aparentemente hasta el día de ayer en la noche estamos por aquí. Tenemos que ver para lograr una meseta o un pico, tenemos que mantener con el número de nuevos casos confirmados relativamente de manera constante o inclusive sin crecer por lo menos durante 14 días. Entonces, esa es la condición para entonces llegar a una meseta o a un pico de la curva epidémica. Mientras eso no suceda y sigamos con nuevos casos confirmados, con números mucho mayores de nuevos casos confirmados, el pico seguirá, la curva, perdón, seguirá en ascenso. Y bueno, esto es para que visualmente, como tenemos representado a nuestro país, sabemos que las ciudades o de las ciudades más importantes de nuestro país, como son Monterrey, bueno, los estados Nuevo León, en la parte del sureste también no es nada despreciable la afección que hay en el rojo más oscuro, el número de casos. Veracruz, Tabasco están siendo realmente golpeados por esta infección, por esta pandemia, y no debemos de permitirnos que esto nos sesgue o nos desvirtúe sobre la representación de lo que significa un retorno a las actividades. Porque estas figuras que ustedes ven aquí es probable que se mantengan durante los próximos 3 meses, inclusive su distribución pueda cambiar y habrá zonas geográficas en donde los colores sean inclusive más oscuros aún en los próximos 3 meses. Si a esto sumamos el despertar económico que tenemos precisamente por la urgencia que tenemos de reactivar la economía como tal, por supuesto que esto se puede mantener durante más tiempo y caer en cuarentenas intermitentes debido a precisamente rebrotes que puedan surgir. Entonces, hay que estar muy consciente de eso y tener muy en cuenta estos factores. Bien, algunas de las predicciones que tengo, que les digo que he estudiado a través de varios expertos que han estudiado fenómenos mundiales en este sentido, tenemos que la mayoría de ellos se confluyen o coinciden en que definitivamente una crisis nos saca del camino que llevábamos, pero no necesariamente nos lleva a un peor camino si es que nosotros podemos tomar lo mejor de ese otro camino y ayudar a transformar las cosas que ya no nos estaban funcionando o bien a cambiar cosas que no estaban siendo correctas. Sin duda alguna, esto se va a prestar para muchas interpretaciones. Pido que por favor aquellos científicos estrictos que me estén escuchando o investigadores muy estrictos abran un poco su mente
en un fenómeno que tiene que ver no nada más con nuestra entidad biológica como tal, o solamente de salud mental, sino es una concepción totalmente que tiene que ver inclusive con temas antropológicos, sociales, que tiene que ver, ya lo estamos viendo, con temas inclusive políticos, económicos, y bueno, es algo que nos vino a simbrar en muchos aspectos, y no es que en todos, en nuestra vida. Y entonces es así como también lo tenemos que abordar. Si solo abordamos el virus por el virus, no va a ser suficiente, porque hay también connotaciones y en el contexto en el que se está encontrando la pandemia, es importante que también se vea en todo sentido. Por muy difícil que nos parezca, esta pandemia va a traer también cosas positivas. De las cosas que he podido recuperar o recaudar en la investigación es, sin duda alguna, habrá una mejora en los formatos de sustentabilidad, no solo de las familias, sino también de las empresas. Vamos a poder, vamos a reconfigurar y darle un resignificado a las cosas que tenemos, y dejar un poco de lado el consumismo solo por consumir, pero también permitirnos no estar o no vivir tan estresados por vivir una vida que no necesariamente es ni la más sana, pero tampoco es una vida aspiracional, que a lo mejor no es lo que queremos, sino es lo que espera la sociedad, lo que creemos que espera la sociedad de nosotros. De tal manera que vamos a probablemente a gastar menos, un poco llevados de la mano, y que gastaremos en las cosas que sean completamente necesarias y solamente necesarias. Nos vamos a permitir ser más reflexivos y a tener un poco más de análisis en las cosas y en las actividades que estamos haciendo en nuestro entorno y para nosotros. Nos ha demostrado solidaridad en muchos de los casos, no en todos, pero en muchos de los casos. En muchas naciones hemos visto cómo, no sé, cadenas productivas, restauranteras, se han volcado han volcado sus servicios, que ahorita están totalmente cerrados para la comunidad o solamente tienen servicios a domicilio, han prestado sus servicios al personal de salud y les están dando de comer. El mismo personal de salud, cómo se está volcando ante esta pandemia, no solo porque es algo que se espera de esta profesión, sino también por gusto, porque sabemos que es algo con lo que tenemos que luchar de manera en conjunto. Por mucho tiempo, a lo mejor se ha quedado rezagado en muchas naciones la importancia de la salud, tanto que por ejemplo, en México el presupuesto que se tiene para salud ha sido cada vez menor, o se dice que es mayor, pero en la realidad es cada vez menor, y hemos sufrido estragos o consecuencias respecto a esto. Entonces, creo que de las cosas positivas que vamos a sacar también será que retomaremos el protagonismo y recuperaremos la importancia que tenemos que tener en el sector salud para no solo futuras crisis sanitarias, sino también para crisis sanitarias que llevamos colgando durante mucho tiempo, como es, por ejemplo, en el caso de México, la diabetes, la obesidad y el sobrepeso, que bueno, somos líderes en ello. Cosas positivas es que desde hace muchas décadas se ha estado introduciendo la tecnología y la inteligencia artificial en muchas áreas. Bueno, pues ahora ya no habrá pretexto para no seguir haciéndolo, y sobre todo para no seguir innovando en este sentido, ¿no? Y probablemente podamos ver menor inequidad y desigualdad económica, ya que en algunos países se está apoyando mucho lo que es el comercio informal, precisamente por obvias razones y porque no existe mercado ahorita para ello, pero se le está apoyando mucho más, y con esto podemos a lo mejor hacer esa brecha un poco más pequeña y reducir esta desigualdad que por supuesto produce también estragos a niveles económicos y sociales.
Cosas negativas, pues más allá de lo que ustedes se puedan imaginar, pues vamos a ser vigilados y monitoreados de manera más estricta, no solo quizá en nuestro país, sino también a través de nuestras empresas y las exigencias que se nos darán, se nos solicitarán para poder tener un negocio en cuestiones sanitarias, pues serán mucho mayores. No se diga de ir a otro país o ir a otra nación, probablemente también tendremos que sufrir de una vigilancia y monitoreo estricto al no pertenecer o al pertenecer de manera como turista o como inmigrante. Esto puede, por supuesto, además de lo que traerá la propia pandemia, como es el descubrimiento de la vacuna o el descubrimiento de quién tiene ahorita de los 70 protocolos para remdesivir o para otros fármacos, quién es el líder, pues esto puede crear, por supuesto, mayor tensión entre naciones y división entre las mismas, ¿no? Se espera, como se está viviendo, una desaceleración importante en la economía, que por supuesto se traduce en una recesión económica, y tenemos que tener muy en cuenta esto para el momento en el que estemos en desconfinamiento, cómo vamos a salir. Y podemos hacer varias cosas en el entretanto, ¿no? A nivel económico, me he permitido resumir, insisto, de las cosas que se han consultado y de los expertos, cuáles son como 4 de los fenómenos, he mencionado algunos de ellos ya, pero cuáles son de los 4 fenómenos que vamos a poder ver en los próximos días, y es que si no, ya estamos viviendo. Primero, la recesión, esta desaceleración que va a ser secundaria a la parálisis que tenemos por estar aislados sin confinamiento y no podemos consumir y no ser parte de esta cadena productiva ni de comercio. Entrar en cuarentenas intermitentes por posibles rebrotes, insisto, un poco llevados de la mano por a lo mejor falta de rigidez por parte de los líderes de las naciones, pero también, por otra parte, porque no se puede mantener una nación paralizada por tanto tiempo, económicamente hablando, pues probablemente estamos asumiendo el riesgo de entrar de rebrotes y con ello entrar en cuarentenas intermitentes. Y esto lo que va a hacer es que, obviamente, la carga de enfermedad en una nación, en el mundo, va a ser mucho más prolongada, por lo menos en los próximos 2 años. ¿Qué mentalidad también vamos a tener en este aspecto? Bueno, pues vamos a comenzar a ver nuestros recursos como cosas que necesitamos para vivir, en lugar de artículos solamente para ser consumidos. Lo que les decía anteriormente, vamos a hacer en pro mucho más de la sustentabilidad y de realmente ser muy conscientes de lo que estamos adquiriendo, de lo que estamos comprando, si realmente es algo que es un requisito básico, es un requerimiento básico, o es algo que nada más es solamente por capricho o porque sí. En un tercer aspecto, lo que les digo también, el comercio, esta sustentabilidad, y vamos a depender menos del comercio mundial, vamos a fomentar mucho más en este resurgimiento, vamos a fomentar más el comercio local, que es algo por donde se puede empezar de manera expedita desde ya, y también con recursos propios. Muchos de nosotros también podemos empezar a crear cosas que no creíamos que podríamos hacer, y con ello también empezar a mover la economía desde la persona unitaria. Y la desigualdad que ya mencionaba anteriormente, vamos a ayudar a trabajadores del sector informal en este sentido, y si esto persiste durante los próximos meses y años, puede ayudar inclusive a reducir esta desigualdad e inequidad también en los salarios, el famoso coeficiente Gini también, que es algo que es pues es muy lamentable en países como el nuestro, y países, por supuesto, que están en condiciones mucho más deterioradas que nosotros. Pero el trabajo, ¿qué va a suceder? Pues ya estamos viviendo mucho de esto gracias a la tecnología y gracias pues a las oportunidades que tenemos por muchas cuestiones que se han ido gestando en las últimas décadas. La creación de la nube, como la conocemos, va a tener que aumentar todavía más su capacidad, obviamente, de la mano con tecnología de punta que viene, que también la menciono más adelante,
¿Por qué? Porque si vamos a estar trabajando, por ejemplo, off-site home office, entonces vamos a requerir el acceso a esta tecnología de una manera más eficiente. Por supuesto, con esto de inteligencia artificial que pueden ver en la parte de abajo, me extiendo a la parte no solamente de lo que ya conocemos, como es el modelo descriptivo de la Universidad de Johns Hopkins, que pudo predecir la progresión de la enfermedad, o otros modelos que ya conocemos en la parte estadística o de bioestadística, sino también a hacer ya uso de manera mucho más extendida de elementos como son realidad virtual, el trabajo remoto, que se ayude mucho en la parte presencial. Y esto va a enriquecer sin duda alguna y va a ser un detonante para acelerar todavía más el uso de la tecnología, de la inteligencia artificial en muchos trabajos, en muchos empleos, no exclusivamente en el sector de la salud, que sin duda alguna ahorita es protagonista, pero vamos a hablar un poquito de eso más adelante. El famoso home office, que ya se volvió el regular office, bueno, pues vamos a tener que sufrir no solo el tema de home office, ya me gustó más el home office, como mucha gente ha estado expresando en su experiencia, hay gente que lo está padeciendo porque no solo son personas que están trabajando, sino también tienen que llevar la rutina del hogar y al mismo tiempo a lo mejor tienen que dar clases en casa a sus pequeños. Entonces puede ser mucho más estresante, puede ser mucho más demandante. De ahí que muchos de los empleadores y empresas van a tener que considerar establecer jornadas específicas de trabajo. No solo a lo mejor copiar modelos escandinavos, como son trabajo presencial en la oficina como tal, a lo mejor 3, 4 días de la semana y el resto es home office, sino también el típico horario de 8 horas laborales, digamos, el típico, va a tener también que ser de restablecido y reconfigurado por lo que les digo, porque no solamente a lo mejor estamos en casa trabajando, sino también estamos haciendo otras actividades y se tiene que tomar en cuenta. En este sentido, quiero compartirles la reflexión de que mucha gente que actualmente está haciendo trabajo en casa en este formato, se siente mucho más cansada y siente que trabaja mucho más desde casa, porque es algo comprensible y es un fenómeno que también se va a prestar para muchos estudios a posteriori, porque, por supuesto, son gente que está mucho más tiempo sentado, trabajo en la computadora, no solo el efecto que tiene el tanto tiempo de pantalla, sino también que es muy poco los breaks o los descansos que se dan entre sesiones y los descansos que se dan normalmente al estar en casa y solo a lo mejor descansar para los alimentos o un breve receso se vuelve todavía mucho menor. Y la carga de trabajo al estar en casa y al no tener que trasladarnos a ningún lado, pues obviamente aumenta, ¿no? Es decir, hago uso de esas horas o de ese tiempo, de esos minutos que yo usaba para el traslado de mi trabajo a mi casa, lo agrego a más trabajo. Y entonces ese es parte de los efectos que también están viendo los expertos, sobre todo en estos temas sociales que están sucediendo. Necesidades especiales en bienes raíces. Un fenómeno que vamos a ver sin duda alguna va a ser que la gente cuando adquiera un bien o empresas cuando estén adquiriendo un bien van a tener necesidades particulares en bienes raíces, exigencias, porque si bien el home office vino para quedarse y sobre todo en países en donde no era tan común como es el nuestro, en México, va a haber un requisito especial en bienes y raíces. Cuando vayamos o adquiramos o rentemos un inmueble, vamos a necesitar y vamos a volvernos exigentes en cuestión de el espacio que vamos a designar para hacer este tipo de presentaciones o este tipo de trabajo. No nada más va a ser un despacho o un pequeño estudio, sino quizá vamos a tener una exigencia todavía que sea a lo mejor más aislado, no sé, del cuarto familiar o de la cocina, porque actualmente hemos sufrido mucho también de improvisar áreas que estaban designadas para otras cosas en nuestros hogares para hacer este tipo de trabajos. Entonces, es de ahí donde se parte esta predicción de probablemente tendremos necesidades especiales en el sector de bienes y raíces. Y
lo que les decía anteriormente, nos vamos a adaptar al home office más rápido de lo que creemos. Ese es un hecho. Tanto que mucha gente, no existe todavía el porcentaje, porque obviamente se debe a encuestas y tenemos que esperar un poco esos estudios de tipo cualitativo. Hay una presunción, hay una predicción de que la adaptación será mucho más rápida de lo que creemos. Y bueno, los líderes de nuestras empresas, ¿qué tendrán en cuestión, o nuestros jefes o los empleadores? Tendrán que estar mucho más involucrados en cuestiones de salud a partir de ahora y no solo dejárselo al Departamento de Recursos Humanos. Deben de tener mucha conciencia sobre el desafío que tendrá el manejo de la salud mental de sus trabajadores que estén haciendo home office. Porque ocurre, y esto anterior a COVID, inclusive hay documentos que lo certifican, es que hay cierta afección, hay cierto efecto en la psicología de las personas, de los trabajadores que hacen home office respecto a las personas que están on-site, que están en el sitio de trabajo. Entonces, va a tener que haber mucha más capacitación inclusive para los líderes de las empresas en cuestión de cómo se va a manejar la salud mental de estos trabajadores, porque por mucho que estén en casa, también están haciendo un trabajo y también están cumpliendo con un trabajo de manera remota. Y la salud y seguridad ocupacional, por supuesto, ya no solo se va a confinar a el trabajo o al área literal de la empresa, sino también se va a extender al home office. ¿Por qué? Porque voy a estar haciendo trabajo de mi empresa en casa. Y también existen efectos en salud ocupacional en este sentido. En medicina y cuidados de la salud, les decía, bueno, la inteligencia artificial va a tomar la batuta sin duda alguna, que si bien ya lo estaba haciendo desde hace algunas décadas, ahora con mucha más razón, porque nos vemos obligados como médicos, muchos de ustedes lo son y seguramente lo están experimentando, a realizar de manera virtual cosas que a lo mejor antes hubieran despreciado o no hubieran considerado como viables. Entonces, dado a la cuarentena y dado al riesgo sanitario que implica ahorita verse en un consultorio, pues vamos a hacer de muchos aditamentos, sobre todo tecnológicos en este sentido. Vamos a tener consultas a través de telemedicina, como lo son en videoconferencias. Estamos haciendo ahorita una videoconferencia con ustedes, pero también consultas vía telefónica, y va a haber muchas más aplicaciones en este sentido, ¿ok? Va a ser mucho más extendido el uso de pruebas caseras, de elementos diagnósticos que a lo mejor solamente ocuparía mi médico tratante o solo ocuparíamos los médicos que somos aquí en el consultorio, pues la gente ya lo va a poder tener en casa. Un ejemplo que les pongo es, a lo mejor muchos de ustedes que tienen algún paciente que sospechan de COVID, ya les han sugerido que compren un oxímetro de pulso, un oxímetro, para que puedan ver cómo están su saturación de oxígeno. Este es uno de los elementos que puede tener la familia en casa, como en parte de su botiquín, y que puedan ser considerados como pruebas. Hay otro tipo de pruebas que seguramente se van a desarrollar para diagnóstico de algunas enfermedades. Y en este sentido, no quiero entrar en especificaciones porque puede ser muy amplio el espectro de pruebas caseras a las que vamos a poder tener acceso en un futuro. A lo que voy es que puede haber cuestiones digitales tecnológicas como un electrocardiograma portátil o como un estetoscopio también digital. Puede haber elementos de los cuales nos vamos a tener que apoyar para dar este tipo de servicio. Pero sin duda alguna va a ser una transformación a favor de todos, no nada más o no exclusivamente del paciente, sino también del médico, porque va a permitir también tener un espectro más amplio y va a poder tener mucha más consulta en este sentido. ¿Qué pasará con los viajes? Yo creo que es algo de lo que más preocupa a la población en general. Oye, ¿cómo voy a hacer los viajes? Ya no voy a poder ir a ningún lado. Bueno, aquí se predicen varias cosas. Una de ellas es que los lugares donde el virus ha tenido menos presencia serán quizá los lugares más visitados, pero todavía no sabemos. Si vemos los mapas actualmente, pues no hay, al menos que sean los lugares con climas más extremosos o más extremos, serán los menos afectados y eso todavía no tenemos la seguridad. Entonces, esto es solo una pequeña predicción. Finalmente, si toda
pues todos los países tienen cierto grado de afectación. Yo creo que lo que va a ocurrir es más bien en torno a lo que les voy a platicar ahorita. Sin duda alguna, todos, parte del desconfinamiento que estamos viendo voluntario o la falta de apego al confinamiento actual es más bien una cuestión es una cuestión de que la gente sale, quiere estar en plazas públicas y al aire libre. Entonces, en este sentido, pues es algo de lo que va a urgir en las salidas. Vamos a ver más viajes familiares, pero sobre todo estos viajes familiares van a ser mucho más, se van a preferir a los viajes que tengan más, que sean más significativos en cuestiones personales, de experiencias personales y sobre todo espirituales. Esto dicho por algunos antropólogos y psicólogos. En prevención de la salud vamos a continuar sobre todo en viajes el uso de cubrebocas y también en hábitos que ahorita voy a tocar. Higiene y protección, el distanciamiento social va a continuar inclusive en los medios de transporte. Yo algo de lo que he visto que posiblemente hagan es que las distancias que haya entre asientos en los medios de transporte probablemente van a cambiar también. Se va a preferir el viaje en carretera que el viaje por avión o crucero y probablemente nos veremos enfrente a un pasaporte de inmunidad, un documento al cual nos vamos a tener que probablemente adaptar, que va a ser la posibilidad de viajar y pues tener una cartilla sana, ¿no? Y en el trabajo, pues probablemente las videoconferencias van a sustituir muchos de esos viajes de trabajo y el turismo de reuniones, en otras palabras, los congresos, las conferencias, probablemente tomen otro significado y sean también en un porcentaje importante sustituidas por videoconferencias. En educación hemos visto el aprendizaje en línea cómo ha tomado un auge impresionante. Van a surgir más apps, más aplicaciones interactivas, más clases en vivo y la docencia va a tomar otro significado como el que, muy diferente, no peor y no siempre va a ser para mejor, pero no necesariamente deteriorado hacia la docencia, sino más bien va a tener otro significado el maestro o el docente. Va a haber muchas más coaliciones que están habiendo, muchas más coaliciones entre empresas y universidades de prestigio para ofrecer alternativas muy atractivas y sobre todo rentables para muchas personas de manera digital. Viene 5G, la tecnología 5G, y con esto vamos a poder también ayudarnos a lo que mencionaba yo de la nube, sino también vamos a tener acceso a muchas otras cosas a través de esta tecnología. Por supuesto, quien no se adapta a esto puede quedar rezagado y es de aquí donde la gente que no tenga esta actualización en medios digitales, pues probablemente quede un poco desactualizada en ese sentido. Nuestra vida, bueno, pues estamos desacelerados actualmente, tenemos aparentemente una forma más relajada que pues también ha contribuido parcialmente a la incertidumbre, pero vamos a ser también más conscientes de lo que hacemos y por qué lo hacemos. Vamos a tener, como estamos viviendo actualmente, más tiempo en convivencia en familia. Probablemente también eso sea susceptible a temas también, en partes negativas de violencia familiar que hemos estado también escuchando y viendo. Y por otro lado, vamos a vivir una experiencia de resignificación de nuestra vida, de nuestra familia y de nuestro trabajo. ¿Por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo? Si nos estamos dedicando a lo que realmente queremos, a dónde vamos con este proyecto de vida que tenemos. Y vamos a reflexionar y revalorar muchas cosas. Y otras tantas nos vamos a replantear. Vamos a adaptar nuevos hábitos, de los cuales también voy a hablar ahorita. Y nuestra vida social, pues lo hemos estado improvisando algunas cosas, como a través de la tecnología. Hemos hecho muchas videollamadas, hemos hecho muchas conferencias como esta, nos hemos ayudado de la tecnología para estar en contacto con estas personas que no podemos ir a visitar por cuestiones de salud. Los mensajes de voz, por supuesto, han tomado una importancia magnífica. Los juegos en línea y las citas en línea también han sido algo que ha protagonizado esta temporada de pandemia. Y yo creo que también van a subsistir posteriormente en la etapa post-COVID. Y las reuniones en persona se proyectan que serán uno a uno, serán reuniones pequeñas, no más de 10 personas, por poner un número.
Va a permanecer el distanciamiento social, los hábitos también de higiene, y también probablemente nos tendremos que olvidar de los saludos de beso en la mejilla a personas que acabamos de conocer, y las muestras de afecto probablemente sean un poquito diferentes a las que conocíamos anteriormente. Habituarnos, como ya sabemos, no solo al lavado de manos, al uso de gel en los espacios. Se tiene que permitir por parte de las empresas este formato de trabajar en casa sin creer que estamos haciendo mal uso de nuestro tiempo, que estamos desperdiciando el tiempo. La gente va a tomar su espacio personal mucho más en serio, es decir, el distancia social. Es posible que tengamos de manera como comunidad una mejor ética respecto a la salud pública y entendamos de qué se trata, que todos somos salud pública. Y las escuelas y universidades pues van a estar cada vez mucho más preparadas para el aprendizaje en línea y esto que decíamos de que tomará la docencia otro sentido. Vamos a ser mucho más sensatos con nuestras compras, prefiriendo siempre los productos básicos, el origen de los productos y sobre todo fomentar el comercio local primero y después el internacional o el más extendido. Nuestras mascotas, actualmente, quienes tenemos mascotas, han tomado un valor inconmensurable. Si ya las queríamos, pues ahora mucho más. Muchas personas que no se atrevían a tener mascota anteriormente optaron por una adopción responsable para hacer frente a este periodo si es que tuvieron que vivir una cuarentena de manera solitaria, pues enfrentar la soledad y por supuesto esto ayudar en el tema de salud mental durante el confinamiento. Por supuesto que al hacer este tipo de acciones también fomentamos la sustentabilidad porque es una cadena que vamos ayudando a otros seres vivos y los hacemos parte de una comunidad y de nuestro hábito y de nuestros ejercicios rutinarios. Hablando de ejercicio, pues sí quiero compartirles algo que seguramente ya saben, aunque a muchas personas ha costado trabajo el iniciar actividades físicas en la cuarentena, es muy importante que se haga por el tema de prevención de la salud, desde antes de COVID, pero prevención de la salud más aún sabiendo COVID. Tenemos que alimentarnos solamente, tener más conciencia de nuestra alimentación que tiene que ser saludable y evitar el consumo de alimentos chatarra, pero también el complementarlo con una actividad física que produzca endorfinas y que me ayude sobre todo a fortalecer el sistema inmunológico y otro tanto más, y prevención de enfermedades crónico-degenerativas. Entonces la gente también va a optar por una forma más sustentable de hacer ejercicio y va a optar por salir y hacerlo en lugares públicos versus quizá de regresar al gimnasio. Ya para terminar, casi al final de mi presentación, bueno, se estima que más del 50% de los adultos está siendo afectado en su salud mental por la pandemia. Entonces, aquí les dejo algunas recomendaciones que se han consensuado en relación a expertos sobre qué podemos hacer con nuestro cuerpo y con nuestra mente para fomentar una adecuada salud mental ante la pandemia. Dormir lo suficiente, que es importante. Muchas personas se han quejado de insomnio durante esta pandemia y es importante fomentar el número de horas adecuado en el sueño, ya que esto contribuye a un bienestar biológico, pero también psicológico. La actividad física que ya mencionaba y la alimentación saludable, evitar los excesos en el consumo de drogas y actividades nocivas para la salud, como es el tabaquismo. El tiempo en pantalla limitado, es decir, asignarle un número de minutos o de horas al día correspondiente y apegarse a ese número de minutos a la pantalla. Hacer prácticas de relajación y meditación para que fomentemos un estilo de vida saludable en relación a nuestro cuerpo. En cuanto a nuestra mente, el mantener la disciplina en una rutina nos puede ayudar enormemente a pasar este tramo, pero sobre todo nos puede dejar un buen vicio o un buen hábito, para el fenómeno post-COVID. Hay que tener cierta limitación en la exposición a medios de comunicación porque es importante no saturarnos de tanta información que no podemos manejar y creemos que la podemos manejar, pero no necesariamente de una manera saludable. Hay que mantenerse ocupados siempre con la disciplina. Quienes profesen alguna religión o se apoyen de alguna
lo espiritual, es un momento importante para retomarlo o bien de practicarlo de manera constante. Hay que establecer prioridades, no querer resolver todas las cosas que teníamos pendientes de casa o algún pendiente que hemos dejado rezagado, o escribir un libro o escribir un artículo. Hay que tener un orden y hay que establecer prioridades para que después no nos sintamos sobresaturados con el número de actividades que tenemos. Y por supuesto, mantenernos conectados con otras personas en la medida de que esto sea posible. La pandemia ha cambiado mucho la manera de que vivimos el día a día. El estrés es una reacción psicológica y física normal ante las exigencias que tiene la vida. Todos reaccionamos de manera diferente a situaciones difíciles y es normal sentirse estresado y preocupado. Sobre todo cuando estamos frente a una crisis. Entonces, algo de las cosas que podemos decir actualmente es que si nos está enseñando algo esta pandemia es que la vida como la llevábamos pues no era sostenible para el planeta. Todos queremos regresar al business as usual, pero eso es solo una parte de lo que tenemos que ver. En lugar de que queramos que esto se acabe, tenemos que ver cómo obtener lo mejor de esto juntos, y en lugar de querer volver a estar juntos en nuestra vida anterior, debemos estar enfocados en cómo crear una más resiliente y más eficiente. En este mensaje que les comparto es algo a manera de reflexión, en donde pongo que sí, nos vamos a volver a ver, nos vamos a volver a encontrar, pero está en nosotros asegurarnos de que ese día el mundo esté en una mejor condición de cómo el SARS-CoV-2 lo encontró. Espero que les haya gustado la plática, la presentación, y pues estoy abierta para algunas preguntas. Perfecto, muchas gracias, doctora. Debido a que ahorita ya tenemos poco tiempo, solamente vamos a responder las primeras 3 que se realizaron y las demás se les van a responder por correo. ¿Sí? Les agradecemos a todos sus comentarios y sus preguntas. Ahora sí que es un tema de mucho interés y que tiene mucho de qué hablar. De las primeras preguntas que se realizaron es de Natalia Pedraza Jiménez, quien pregunta, ¿cuál es su posición respecto a que en diferentes países se están abriendo los comercios y que se esté permitiendo que cada vez más personas salgan a las calles por sus trabajos y demás? Muchas gracias, Natalia. Bien, en lo personal, yo no estoy muy a favor de un desconfinamiento al día de hoy, 29 de mayo. ¿Por qué? Por lo que ya mencionaba anteriormente en la presentación, estamos en un momento muy crítico de la pandemia en nuestro país y no es algo apropiado en un sentido estricto. Sin embargo, también entiendo la otra parte que existe, que es el estrés económico. La gente necesita salir a ganarse el pan de cada día porque sabemos que la mayoría o gran parte de nuestra población, sobre todo en México, pues no cuenta con un salario seguro, no tiene una prestación social y necesita salir a trabajar, si no, no come. Entonces, también se entiende de ahí la inequidad de la que hablaba y esta desigualdad. Puedo comprender esto. Esto quizá es estresar un poquito más a nuestras autoridades en ese sentido para poder ayudar y apoyar mucho más a estas personas que dependen de salir a comer, a trabajar para poder comer. Entonces, en otros países, lo que creo que está sucediendo es un poco lo mismo. Un poco el hartazgo de la gente, digamos, países que sí han tenido apoyo parcial del gobierno, pero ya es también el hartazgo, el aislamiento, el confinamiento. Hay un fenómeno psicológico que ocurre de estar tanto tiempo aislado y es cuando más vulnerable se vuelve la gente a infectarse, en este caso por SARS-CoV-2, porque el hartazgo llega a ser tal que abruma a las personas en un sentido de empieza a haber un deterioro en la importancia, no importa cuánto tiempo ya lleven encerrados y el esfuerzo que hicieron, sino que ceden ante ese hartazgo
y obviamente asumen de una manera totalmente inconsciente que pueden infectarse o que pueden enfermarse, pero no importa, el punto es salir. Entonces le dan más importancia a salir que a el riesgo que implica infectarse. Entonces, me preocupa mucho aquellas personas que tengan la posibilidad de seguir manteniendo el trabajo en casa y de aislarse lo más posible del resto de la comunidad ahora que empiezan los desconfinamientos. Sugiero altamente que lo sigan haciendo por lo menos en los próximos 3 a 4 meses. Perfecto, muchas gracias. Andrea Blanco pregunta, ¿qué tan cierto es que todos nos vamos a contagiar? Tanto así que ya en un futuro el virus COVID-19 será como una gripa. Sí, bueno, la teoría que se tiene es que estaba leyendo la pregunta bien. La teoría que se tiene es que el 80% de la población, o sea, de los seres humanos, vamos a tener COVID-19 y de ese 80%, el 80% de ese 80% va a resolver asintomáticamente o va a resolver de una manera satisfactoria síntomas muy leves realmente. Se puede decir, aunque no es una gripa, se puede decir que es como una gripa para sentido estricto de cuadro clínico. Y solo el 20% de ese 80% va a requerir de asistencia hospitalaria y de ayuda. Entonces, no podemos decir que será como el virus de la gripe, porque definitivamente no se está comportando de la misma manera. Lo que sí es que es un virus que afecta el aparato respiratorio, ¿sí? En algunas partes podemos decir inclusive que el cuadro clínico puede ser muy similar a otros virus respiratorios. Sin embargo, desconocemos el alcance que tiene a largo plazo la cronicidad, o más bien personas que se recuperaron de esta infección, que estuvieron graves, cuáles son las secuelas que van a tener a largo plazo. Entonces, de esta manera, no podemos saber si va a ser, definitivamente yo no creo que vaya a ser como una gripe porque sabemos que deja lesiones importantes en los pulmones este virus. Entonces, de ahí que es gente que probablemente va a tener cierta cronicidad y enfermedades subsecuentes a estos deterioros crónicos. Entonces, no es como tal lo mismo, sin duda alguna, inmunológicamente hablando, en el momento en el que salga la vacuna, va a contribuir más a la inmunidad colectiva, porque la gente que esté vacunada, más aparte de la gente que ya tuvo COVID, esto va a hacer que la inmunidad colectiva crezca mucho más rápido y probablemente nos hagamos inmunes de manera más rápida. Todo va a depender de cuánta gente se vacune también. Entonces, en este sentido, y también del apego que haya, porque yo les quiero decir algo. Todo el mundo habla de la vacuna para COVID, la vacuna para COVID, pero tenemos la vacuna de la influenza, tenemos la vacuna que es anual, tenemos la de neumococo, y yo quiero preguntarles a las personas que se tienen que vacunar para influenza y neumococo año con año, ¿cuántas realmente se vacunan? Entonces, en este sentido, no me gustaría que sucediera lo mismo con COVID, porque pues, es una de las cosas que se espera suceda, pero si es para contribuir a la inmunidad colectiva, será necesario la aplicación de la vacuna, además de la contribución inmunológica que tendrá la gente, o que dará más bien la gente que ya estuvo infectada. Perfecto, muchas gracias. Y ya para finalizar, una pregunta más que es de Cecilia Hernández y pregunta, ¿cuáles serían sus recomendaciones del regreso a clase en aulas? ¿En aulas? Es correcto. Es que no veo esa pregunta, pero híjole, en el regreso a clases, la verdad es que yo no lo veo de una manera sana en estos próximos meses. Si yo estresaría, fomentaría, llamaría a todos aquellos directores de las instituciones académicas a las que pertenezcan, independientemente del grado académico, que por favor reconsideren las clases, sobre todo en línea, en los próximos meses, por lo menos hasta que tengamos un poco más de certeza en los tratamientos y también acceso a la vacuna.
si es imperativo regresar a clases, sí tendría que regresar un grupo mucho menor de personas para estar en un aula que esté siendo ventilada cada cierto número de minutos. No tiene que respetarse el distanciamiento social aún en las aulas, se debe de usar cubrebocas en las clases, o sea, entraríamos a una dinámica que tampoco sería muy parecida a la que conocemos. Entonces, en este sentido sería, no sé qué tanto beneficio pueda brindar un grupo mucho más reducido en un salón de clases versus a tener el mismo grupo un poco más grande de personas en línea. Entiendo que hay desafíos en cuestión académica y en docencia que no se pueden tener tan fácilmente de manera digital, pero sí, pues nada, fomento sobre todo y quisiera estresar este punto para aquellos líderes o que tengan acceso a líderes en instituciones académicas y en docencia, a que reconsideren el regreso a las aulas y que lo sustituyan temporalmente todavía aún más tiempo por la docencia o, bueno, las clases en línea. No me parece sano, no me parece ético volver ahorita a un aula. Buenísimo, muchas gracias, doctora. Ahora sí, les agradecemos a todos su participación. Solo les voy a enviar un cuestionario pequeño que tardan menos de 2 minutos en contestar, solamente para recibir su retroalimentación. En este momento lo deberían de ver ya en sus pantallas. Y ahora sí agradecer su participación, doctora. Ha sido muy interesante. Todos los comentarios que he recibido en el chat, además de preguntas, han sido de agradecimiento, que es un tema de mucho interés. Y incluso están solicitando otros temas relacionados con todo lo que se empezó a hablar en este momento. Entonces, te cedo la palabra, pero para ahora sí que finalizar esta sesión y poder tener unas últimas palabras. Nada, muchas gracias a todos. Les dejé mis datos en la última diapositiva. Si tienen alguna pregunta, tengo mi red social que utilizo es Twitter, es @donbarandrea, ahí me pueden encontrar. Y pues nada, les agradezco mucho al Servier y pues a todos ustedes por dedicarme esta mañana de viernes a escuchar algo que espero no solo les haya transmitido un poco de vísperas de lo que probablemente venga, sino también un poco de tranquilidad. Hay que ver el camino que nos espera con otros ojos, pero con unos mejores ojos de los ojos que teníamos antes de que conociéramos a SARS-CoV-2. Insisto, es una muy buena segunda oportunidad, así que hay que tomarla. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Listo, ya hemos llegado al 80% del cuestionario. Les agradezco a todos la participación. Voy a finalizar el cuestionario y les deseo un muy buen fin de semana, un muy buen viernes y nos vemos a la próxima. Adiós.